Olvídate de lo que crees saber. No eran solo guerreros con katanas. Eran el corazón y el alma de un imperio. Hombres que forjaron Japón con hierro, honor y un código tan estricto que, incluso hoy, sigue provocando admiración y asombro. Bienvenidos a un viaje en el tiempo donde desenterraremos los secretos de los samuráis, desde sus humildes comienzos como guardianes de provincias hasta convertirse en la élite militar y política que dominó Japón durante casi 1000 años. Vamos a explorar su ascenso, su legendario código y la dramática forma en que su era llegó a su fin, dejando una huella imborrable en la historia. Prepárense, porque la verdadera historia es mucho más compleja y fascinante de lo que podrías imaginar. Nuestra historia comienza mucho antes de que la palabra samurái fuera tan conocida, alrededor del siglo X, durante el período Heian en Japón. En aquel entonces, el emperador y la corte vivían en una burbuja de sofisticación artística y política en Kioto, mientras que en las provincias, lejos de la capital, los terratenientes y los clanes locales necesitaban protección. La debilidad del gobierno central y el auge de las grandes propiedades rurales dieron origen a los bushi o guerreros. Estos no eran los samuráis idealizados que vemos en las películas. Eran más bien una especie de policía privada, hábiles en la equitación y el arco, encargados de defender las tierras y recaudar impuestos. De estas raíces humildes nació el samurái, una palabra que significa el que sirve. Su ascenso fue lento, pero imparable. Empezaron como meros servidores armados, pero pronto su fuerza se volvió indispensable. Cuando la corte imperial se enfrascó en disputas internas y las facciones aristocráticas lucharon por el poder, recurrieron a estos guerreros provinciales. Los samuráis se encontraron de repente en el centro de la escena política, y no tardaron en darse cuenta de su propio poder. Con el tiempo, estos clanes guerreros, como los Taira y los Minamoto, se hicieron tan poderosos que incluso se atrevieron a desafiar a la propia corte. Tras décadas de conflictos sangrientos que culminaron en la devastadora guerra Genpei a finales del siglo XII, el clan Minamoto emergió victorioso. Fue en este momento que el líder de los Minamoto, Yoritomo, tomó el título de shogun, estableciendo el primer gobierno militar en Kamakura. Esto marcó el inicio del shogunato, una era donde, si bien el emperador mantenía un papel simbólico, el poder real residía en la figura del shogun y, por extensión, en la clase samurái. De repente, los guerreros no solo protegían, gobernaban, eran la ley, y su forma de vida se convirtió en la columna vertebral de la sociedad japonesa. Pero la vida de un samurái no era solo una cuestión de fuerza bruta o habilidad con la espada. Era una filosofía, un camino. Aquí es donde entra el bushido, el camino del guerrero. Aunque no fue codificado formalmente hasta siglos después, sus principios ya guiaban a los samuráis desde sus inicios. Imagina un código de honor tan estricto que preferías la muerte a la deshonra. El bushido enfatizaba la lealtad absoluta a su señor, el valor indomable frente a la muerte, la justicia, la compasión, la sinceridad y el autocontrol. No se trataba solo de luchar bien, sino de vivir una vida con propósito y virtud. Un samurái cultivaba no solo el arte de la espada, sino también la caligrafía, la poesía y la ceremonia del té, buscando un equilibrio entre la guerra y la cultura. Esta dualidad es lo que los hacía tan únicos. Eran máquinas de combate letales, pero también hombres de profunda reflexión y disciplina. Su impacto no solo se veía en el campo de batalla, sino en cada aspecto de la sociedad. Durante siglos, los samuráis fueron los líderes, los administradores y la élite cultural de Japón. Los castillos que construyeron, las leyes que aplicaron y la ética que propagaron moldearon la identidad japonesa de maneras que aún hoy son evidentes. La disciplina, el respeto
El sentido del deber que se asocia con Japón tienen muchas raíces en el legado samurái. Sin embargo, ni siquiera los poderosos samuráis eran invencibles al cambio. El mayor desafío para ellos no vino de otro ejército, sino de la propia paz. Después de siglos de guerra civil, el Japón del siglo XVII entró en el largo periodo de paz del shogunato Tokugawa. Con la unificación del país, la necesidad de guerreros profesionales disminuyó drásticamente. ¿Qué hace un guerrero cuando no hay guerras que librar? Muchos samuráis se convirtieron en burócratas, administradores, o incluso ronin, samuráis sin señor, a veces cayendo en la pobreza. La katana, su alma, se convirtió más en un símbolo de estatus que en un arma de uso diario. El golpe final llegó en el siglo XIX. Japón había estado aislado del mundo exterior durante más de 200 años, pero la llegada de las naves occidentales forzó su apertura. La era Meiji, que buscaba modernizar Japón y restaurar el poder al emperador, vio a los samuráis como un anacronismo. En 1876, el gobierno Meiji abolió oficialmente la clase samurái, prohibió llevar katanas en público y eliminó sus privilegios. Imagina ser un samurái, tu identidad, tu propósito, tu honor, todo barrido de un plumazo. Fue un shock profundo, y algunos, como en la famosa rebelión de Satsuma liderada por Saigo Takamori, lucharon desesperadamente por preservar su forma de vida. Pero la fuerza de la modernización era imparable, y la era de los samuráis como clase dominante llegó a su fin. Aunque el último samurái dejó de empuñar su katana hace más de un siglo, su espíritu sigue vivo. Su código de honor, su disciplina y su búsqueda de la excelencia aún resuenan en la cultura japonesa y han inspirado a millones en todo el mundo. Nos recuerdan la importancia del carácter, la lealtad y el coraje frente a la adversidad. Desde el cine de Kurosawa hasta los principios de las artes marciales, los samuráis nos ofrecen lecciones intemporales sobre lo que significa vivir con propósito y dignidad. Si quieres sumergirte aún más en este fascinante mundo, no te pierdas nuestro próximo video donde exploraremos las armas y armaduras legendarias de los samuráis.